Para este ejemplo se nos presenta un diodo en serie con una resistencia de 4.7 kiloohms y otra de 2.2 kiloohms. Pero ahora tenemos una fuente de voltaje positiva y negativa. Y nos piden determinar la corriente I que fluye por ese circuito, el voltaje V1, que es el voltaje en la resistencia de 4.7 kiloohms, el voltaje V2, que es el voltaje en la resistencia de 2.2 kiloohms, y el voltaje V0 que se marca en el circuito. Entonces, para nosotros resolver este problema, primero vamos a reescribir este circuito y aquí vamos a colocar la fuente de voltaje número 1, que vale 10 voltios. Aquí tenemos la resistencia número 1, que vale 4.7 kiloohms. Aquí vienen los terminales del diodo de silicio. Luego acá sigue la resistencia número 2, que vale 2.2 kiloohms. Y tenemos una fuente de voltaje número 2 que tiene polaridad negativa, positiva, negativo, positivo, que vale 5 voltios. Esto es negativo y acá está el positivo. Y esto todo se une en un nodo común llamado tierra. Entonces vamos a marcar las polaridades de los voltajes. Aquí está V1, aquí está V2 y por acá está V0, que va a tener positivo aquí, negativo acá. Entonces lo primero que tenemos que determinar es si el diodo está en conducción. La primera característica que hay que verificar es la dirección de la corriente, que es justamente la misma dirección de la corriente del diodo. Así que se cumple con esa característica. Y la otra característica es ver si el voltaje que está polarizando al diodo está por encima de 0.7 voltios. En este caso se cumple porque cuando yo evalúo sumando las dos fuentes de voltaje, yo voy a tener un total de 15 voltios. Así que 15 voltios está por encima de 0.7, que es el voltaje de rodilla del diodo de silicio. Así que yo puedo reemplazar mi diodo por una fuente de voltaje directa que tiene un valor de 0.7 voltios, aquí más y aquí menos. Entonces ahora tendríamos que resolver el circuito. Tenemos que determinar la corriente I, que es esa corriente que fluye por aquí. Entonces, haciendo una ecuación de malla por la ley de voltaje de Kirchhoff, yo voy a tener que menos E1 más R1 por I más 0.7 más R2 por I menos E2 va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces de aquí yo que voy a despejar el valor de la corriente, yo voy a tener que la corriente va a ser igual a E1 más E2 dividido entre, menos 0.7 dividido entre el valor de R1 más R2. Entonces reemplazo todos esos valores que conocemos. Aquí vamos a tener 10 más 5 menos 0.7 dividido entre
4.7 más 2.2, todo esto por 10 a la 3. Entonces, cuando resolvemos, vamos a obtener que esto es igual a 2.072 miliamperes. Ahora, ¿cuánto entonces es el voltaje V1? El voltaje V1, siguiendo la ley de Ohm, va a ser igual a la corriente I multiplicado por la resistencia 1. Entonces, aquí me queda 2.072 por 10 a la menos 3 multiplicado por 4.7 por 10 a la 3. Y esto va a ser igual a 9.74 voltios. Ahora, ¿qué es igual entonces el voltaje V2? El voltaje V2 va a ser igual a multiplicar la corriente I por la resistencia 2. Así que esto sería igual a 2.072 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2.2 por 10 a la 3. Y esto sería igual a 4.56 voltios. Y por último, como queremos determinar el voltaje V0, entonces haríamos una pequeña malla y allí tendríamos que el voltaje V0 sería igual a V2 menos E2. Reemplazamos estos valores, así que aquí me va a quedar que esto es 4.56 menos 5. Y esto sería igual entonces a menos 0.44 voltios.